presentación, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la estrategia de Carb Cycling. Esta es en la semana 2 y vamos a hablar sobre qué son los macronutrientes y esta estrategia. Vas a entender por qué la forma en la que estás haciendo ejercicio durante la semana debe ir de la mano en la forma en la que estamos alimentándonos durante este día. Entonces, tracking de macros, carb cycling y el ciclo de workouts. Vamos a ver hoy. Entonces, tenemos dos tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita para realizar todas sus funciones. Los macronutrientes, como su nombre lo dice, son macros, son los que necesitamos en mayor cantidad y los micronutrientes son los que necesitamos en menor cantidad y son las vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, polifenoles, todos estos nombres que se refieren a micronutrientes, que son los que de repente escuchas en medicina funcional y en todos estos doctores, este, esos son, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de los macros, que son estos tres: proteínas, carbohidratos y grasas, y que tu cuerpo los necesita, tus órganos, para reparar, para construir tejido, hormonas, células, o sea, todo tú. Promueven el crecimiento y afectan directamente todos tus procesos metabólicos. Y vamos a hablar sobre el metabolismo, que básicamente es qué tan eficiente es tu cuerpo en convertir los nutrientes en energía. Entonces, déjame ver cómo está esto. Ok. Entonces, macros son estos tres grupos de alimentos, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando hablamos de estos grupos, obviamente existen las fuentes saludables que provienen de comida entera, whole foods, de la tierra, como hablamos la semana pasada, y las menos saludables que vienen de fábricas como galletas con harinas de granos refinados, hasta las tóxicas que fueron creadas en laboratorios, que son como colorantes, saborizantes y todos estos aditivos, ¿no? Conservadores. Recuerda que tu cuerpo está creado para recibir nutrientes de alimentos reales y siempre debemos de priorizar eso, ¿no? La regla del 80-20, el que el 80-20 sea comida entera y solamente el 20 por practicidad y porque vives en un mundo real, que sea ese 20%. Entonces, proteínas. Este debe ser el macro estrella. Siempre tienes que pensar, cuando vayas a hacer un plato, tu proteína es la base, ¿no? Las mujeres, por lo general, cuando entran al programa, y yo antes de priorizarlo, me quedaba muy abajo y se quedan la mayoría muy abajo siempre que reviso sus macros, ese es como su mayor reto, ¿no? En el consumo de proteínas. Y ahorita vas a entender por qué es fundamental priorizarlo. Para hoy día todas deben tener súper claro su cantidad, ¿no? Lo que tienes que estar consumiendo en cada día. Ahí tienes tu circulito que te dice cómo lo tienes que llenar. Y debes de saber, por ejemplo, si tu cantidad es 120, cómo lo vas a dividir entre tus tres comidas y empezar a hacer ese rompecabezas, ¿no? Armarlo, ¿ok? Entonces mi desayuno va a tener 40, mi comida 40, y mi cena 40. Dividirlo así, distribuirlo en tus tres comidas y empezar a priorizar. Si subes con anticipación, decir, ok, mi desayuno va a cubrir 40 con huevo, con claras de huevo, con frijoles, o sea, ir haciendo así tus fórmulas al día. Esa debe de ser tu prioridad. Y luego la comida, que voy a comer pollo, y entonces aquí voy a tener a lo mejor 30 gramos, entonces me va a faltar un poco, esto lo voy a complementar con lentejas o con a lo mejor quinoa que tiene un poquito, o edamame, ¿no? Ir viendo, es bien importante ir armando como, ir entendiendo cómo funciona, poco a poco, ¿no? Cómo funciona, cómo se va reflejando la comida en estos macronutrientes. Lo ideal es llegar, como estamos diciendo, a este número con comida real, ¿no? Los polvos de proteína son solamente complementos, o sea, son una herramienta por si te está costando trabajo llegar a cubrir con comida real, pero debes de priorizar tu comida. El macro de la proteína se utiliza para reparar todos tus tejidos, articulaciones, músculos, huesos, toda tú estás hecha de proteína. Son como los ladrillos que van formando tu cuerpo. Entonces, si constantemente le das a tu cuerpo menos proteína de lo que necesita, ¿cómo va a poder regenerar y construir este tejido? No hay forma. Y es cuando
te pueden empezar a doler las articulaciones o a perder masa ósea, hueso, y obviamente no vas a poder mantener tu músculo y mucho menos crear masa muscular. Y cuando no tenemos músculo, ese metabolismo se vuelve más lento y entonces es más difícil quemar grasa. Si tu objetivo es bajar porcentaje de grasa sin comprometer tu masa muscular, necesitas enfocarte en llegar a tus mínimos de proteína. Entonces, por otro lado, es el macro que más satisfecha te va a dejar. Esto es bien importante porque claramente cuando lo llenas van a bajar tus antojos y tu ansiedad por la comida. Y esto pasa porque es el macro que tu cuerpo se tarda más en romper y desdoblar y en sintetizar para convertirlo en aminoácido, que son esas moléculas que podemos, cuando comes, por ejemplo, un pedazo de pollo, se va desdoblando, se convierte en estos aminoácidos que tu cuerpo puede absorber, ¿no? Y al hacer esto utiliza energía, lo que quiere decir que es el macro que más efecto termogénico tiene, o sea, gastas calorías para poder digerir esa proteína. Entre masa muscular tengas, mejor va a funcionar tu metabolismo. Dicho de otra forma, entre más músculo, más calorías quemas aún en reposo. Y con la edad se vuelve aún más importante hacer este entrenamiento de fuerza para que puedas acompañar esa. Hay dos formas de mandar esa señal de síntesis muscular, que no es otra cosa más que crear músculo o conservarlo al menos, ¿no? Que es con alimento, con proteína y con el entrenamiento de fuerza. ¿Y por qué es importante? Porque después de los 40 vamos perdiendo masa muscular un 1% cada año. Entonces, si no hacemos algo consciente para revertir esto, después de unos años vamos a estar en problemas, ¿no? No nada más en cuestión estética, ¿no? En perder grasa, sino también como un seguro de vida, como poder ser independiente cuando tenga 70 años. Entonces, también tienes que considerar que no es lo mismo la cantidad de proteína que podías absorber cuando tenías 20 años o 30 que la que puedes aprovechar cuando tienes 50. A esta edad el cuerpo desarrolla una cosa que se llama resistencia anabólica, que no es otra cosa más que no poder crear masa muscular tan fácil. Entonces necesita un extra, un poquito más de proteína. Entonces por eso es bien, bien importante cubrirla y me vas a oír siempre que me pidas un consejo, me vas a oír, cubre tu proteína, decirte, ¿no? Porque es de verdad el parte, o sea, lo que cambia por completo la jugada. Las grasas. Entonces vamos a hablar sobre grasas, obviamente, saludables. Primero, tu cuerpo las necesita para un buen funcionamiento hormonal. Cuando le bajas a la grasa por tiempo prolongado, mucho, ¿no? En exceso, puedes crear problemas en las hormonas. Por ejemplo, estas mujeres de bikini contest, no sé si las han visto que tienen así un cuerpo súper, súper definido y muy, muy flaquititas. Al final, su programación de ejercicio dura como 6 meses, ¿no? Y empiezan comiendo mucho, mucho, mucho y después le bajan, bajan, bajan. Y le bajan básicamente a la grasa para poder tener mucha proteína y muchos carbohidratos con pocas calorías. Entonces le bajan a la grasa. Y al final comen 14 gramos, 20 máximo de grasa, o sea, unas cantidades mínimas. Porque luego me dicen, ay, estoy comiendo 38, es muy poquito. No, no es muy poquito y además es dependiendo de tu peso, ¿no? Si mides unos 50, unos 60, y estás comiendo 38 gramos, está bien. Yo estoy hablando de 15, 20 gramos en una mujer de unos 70, ¿no? Si comes muy poquito por 3, 4 meses, pues sí puedes llegar a tener estos problemas, ¿no? Se empieza a reflejar a lo mejor en tu piel y en tus hormonas. Entonces, todos los extremos son malos, ¿no? Todas tus células, tu cuerpo necesitan omega 3. Este es lo principal en la grasa, el omega 3 que viene, por ejemplo, en el salmón, para todas las funciones cognitivas, además, ¿no? Y es un antioxidante. Entonces, así como las grasas aportan a tu salud, también la selección incorrecta puede crear daños como inflamación, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer hablamos, digo, la semana pasada hablamos de las grasas refinadas que crean esta inflamación a nivel celular? Yo diría casi igual de grave que el azúcar, es la misma, o tal vez hasta de repente más, ¿no? El mismo nivel de inflamación. Por ejemplo, el aceite de canola, el de maíz, el de cártamo, todos estos son aceites demasiado refinados, que están oxidados y que
cuando sales a comer a un restaurante y sientes que comiste una ensalada y dices, ¿por qué me cayó tan pesado? ¿Por qué me siento así? Es eso, ¿no? Es la calidad de el aceite que es muy inflamatorio. Entonces, vamos a enfocarnos, o sea, son todos estos que les digo, canola, girasol, soya, maíz, uva, cártamo, todos los que tengan estas grasas trans. O sea, quiere decir que les inyectaron una molécula de hidrógeno para que duraran mucho más tiempo en los estantes, ¿no? O sea, para que sean muy baratos, porque entre más tiempo duren, menos distribución, entonces pueden alimentar a las masas con estos aceites, pero pues son pésimos para la salud. Entonces vamos a enfocarnos en aceite de oliva, de aguacate, de coco, para algo dulce, a las que no les gustan el saborcito, pues a lo mejor para unos pancakes o algo como postrecitos. Y el ghee, que la semana pasada platicamos que aunque es un lácteo, como le quitaron la caseína, no tiene esta cosa que es lo principal alergénico, ¿no? Entonces sí podemos usar esta mantequilla clarificada que se llama ghee. Entonces, oliva, aguacate, coco, bueno, todo esto ahí lo tienes en tu guía. Y todas esas grasas, las grasas saludables también como las nueces, semillas, aceitunas, obviamente el salmón, que es rico en omega 3. Ahí tienes una tablita, en la app, y yo también te la pasé el miércoles de la semana pasada para que puedas ver todo lo que son grasas, ¿no? La chía, la linaza y para que puedas complementarla. Entonces, aquí entra también por ejemplo, la crema de almendra, la de cacahuate, ¿no? Hay que leer las etiquetas porque esas, aunque son, obviamente que son grasas buenas, de repente les agregan como conservador aceites refinados o azúcar. Entonces hay que leer estas etiquetas para que sea lo más pura posible. Ahora, ya se están dando cuenta que la grasa es muy calórica. Entonces, no porque necesitas grasas saludables, me voy a comer un puñito de grasa cada que paso, digo, un puñito de nueces cada que paso por la cocina, porque entonces vas a tirar tus calorías, o sea, pasarte tus calorías por demasiado, ¿no? Entonces, necesito comerlas, pero en menor cantidad. Necesito aprender a administrarlas. Solo como referencia, 1 gramo de carbohidratos o de proteínas tiene 4 calorías y 1 gramo de grasa tiene 9. Entonces tiene un poquito más de lo doble. Por eso es súper importante saber administrarlas. Ese exceso de calorías que tal vez estabas comiendo antes de entrar al programa sin darte cuenta es el aderezo así con ganas que le echabas, ¿no? Las nueces, la mantequilla de almendras, o sea, todo. Eliminamos los carbohidratos porque tenemos ese chip, ¿no? De que los carbohidratos me hacen engordar, pero te estás comiendo 500 calorías en un aceite que ni cuenta te diste. Entonces aquí te va a cambiar eso porque te vas a dar, por eso se sienten tan satisfechas y con más energía, porque a menos de que estés en cetosis, que, no, que es otro rollo porque es una dieta cetogénica, la grasa no te da energía. Entonces, si no estás comiendo carbohidratos, y no estás en cetosis, no vas a tener energía, te vas a despertar en las noches, vas a dormir pésimo, menos energía, no vas a tener materia prima para poder crear músculo, para poder hacer tus ejercicios. Entonces, todo es un caos si no balanceamos bien esos macros. Entonces, aquí vas a aprender, y obviamente no te sientes satisfecha si no estás comiendo también proteína. Entonces, aquí vamos a aprender a hacer ese balance que ya empezamos la semana pasada. Y ahora sí vamos a ir perfeccionando, bueno, perfeccionando, no hay perfección, ¿no? Pero adentrándonos mucho más al detalle. Los carbohidratos. A ver, déjenme checar qué estamos viendo. Ok, sí. Los carbohidratos. También, como en todo, tenemos la opción saludable, que son los carbohidratos complejos, en su versión más original. No les han quitado nada. Por ejemplo, una piña, pues es natural, ¿no? Pero una piña deshidratada ya le quitaron toda la humedad y concentraron ese azúcar. Ya tuvo un proceso que la descompuso de su versión original. Lo ideal sería que te comieras la piña fresca, ¿no? Entonces, para que vean, se vayan dando cuenta más o menos del nivel de proceso. Tenemos también la opción de menos saludable y la no saludable, que son los carbohidratos simples. Entonces, aquí entra la regla del 80-20. Los complejos son los carbohidratos en los que nos queremos enfocar, o sea, una manzana,
las leguminosas, todo esto, ¿no? En lugar de una dona, por ejemplo. Los dos son carbohidratos, pero tu cuerpo va a reaccionar totalmente diferente. Vas a tener una respuesta de glucosa diferente, hormonal y de energía, ¿no? Este, o sea, todo tu cuerpo va a reaccionar muy diferente ante estos dos tipos de carbohidratos. Entonces, piénsalo así, los carbohidratos complejos son los que la naturaleza me da. No traen una lista de ingredientes, básicamente es un ingrediente, o sea, lentejas o arroz o camote o papa. No necesito leer nada más, ¿no? ¿Y cuáles son los carbohidratos complejos favoritos? Mis favoritos son las leguminosas porque tienen más proteínas y fibra. Después las frutas que también tienen muchos antioxidantes, muchos micronutrientes y tienen también fibra. Y bueno, los tubérculos, todo lo que sea comida entera. Las verduras también tienen un poquito de carbohidratos, pero son mínimos. La verdad es que si por ejemplo comes arúgula, espinaca, que de repente ni siquiera lo tenemos que meter a la app porque casi no te suma nada. Tal vez una taza de arúgula, de espinaca te suma un gramo de proteína, pero carbohidratos es muy poquitito, ¿no? A menos de que estés en los días low carb, a lo mejor, y te estás pasando por 50, pues a lo mejor ahí sí. Pero fuera de eso, casi no te suma nada, ¿no? Los que realmente sí aportan carbohidratos son leguminosas, frutas y este, tubérculos. Bueno, obviamente los granos, ¿no? También podemos granos como arroz, quinoa, todo esto también. La verdad es que siento que los carbohidratos son, si tienes ahí tu listita, son muy fáciles de llenar. Algunos van a tener un índice glucémico más altos que otro y esto quiere decir que tienen un impacto en tu sangre mayor que otros, pero todos estos son complejos y todos los vamos a incluir. El único grano que estamos eliminando es el del trigo y todos sus derivados por el gluten y por los beneficios que pueden aportar, ¿no? Y que ya platicamos de eso en una dieta, en una alimentación antiinflamatoria a nivel celular. Entonces, mis carbohidratos favoritos, los que mejor les recomiendo son las leguminosas, o sea, lentejas, alubias, frijoles, garbanzos, todos estos, porque te vas a dar cuenta, siempre me dicen, ¿cómo agrego fibra a mi comida? Con esto, esto es lo que más fibra tienen. Vas a ver que en cuanto lo metas así se va a llenar el circulito y las verduras casi no tienen, a menos de que sean crucíferos, que son brócoli, coliflor, kale un poquito. Pero fuera de eso son las leguminosas lo que más fibra tiene. Y bueno, las frambuesas también tienen muchísima fibra. Y el aguacate en los días de low carbs. Los carbohidratos simples ya no están en su versión original, ¿no? El cuerpo toma más tiempo en metabolizar y en digerir a los carbohidratos complejos, porque tienen fibra y porque los tiene que ir desdoblando, ¿no? Entonces este proceso es más lento y es como una red, ¿no? Esa fibra actúa como una red, entonces ese combustible va entrando despacito. En lugar de los carbohidratos simples, que ya todo ese proceso se hizo afuera, por ejemplo, en un pan, entonces desde que tú lo estás masticando, ya se convierte en glucosa, entonces sí genera un pico en la sangre y obviamente después una caída, ¿no? Que es cuando tenemos primero nos sentimos agotadas y después esa ansiedad o esos antojos, porque necesitamos más carbohidratos simples. Entonces, bueno, para tenerlo súper claro, los carbohidratos simples son harinas de granos refinados, o sea, no, obviamente la de trigo no, pero pueden ser de arroz, de avena, de trigo sarraceno, que no, buckwheat se llama, que no es de la familia del gluten, del trigo. Pero todas estas galletas, pasteles, donas, ¿no? Son carbohidratos simples. Ya les quitaron la fibra, ya les agregaron azúcar o aceites refinados para que te sepan deliciosos y generen este impacto hormonal de la felicidad, ¿no? Esta dopamina o serotonina. Y es cuando baja tu azúcar en sangre y después viene esta ansiedad por comer otra vez. Entonces, estos son los productos adictivos que tenemos que eliminar, o sea, mantenernos en 80 y 20, y este 20% fijarnos en que obviamente no tenga azúcar agregada y aceites refinados, ¿no? Eliminar los carbohidratos complejos porque tienes miedo a engordar. De repente me dicen, es que si como arroz voy a engordar o si como papa. No, obviamente no.
Ese es un error. O sea, eliminar los simples, los procesados que no te sirven, que no te están aportando nada, ese sí, eso sí los vamos a eliminar por completo, ¿no? Pero eliminar estos carbohidratos con fibra que te están aportando combustible y materia prima para tus músculos, eso es un error porque te va a sacar, no te va a permitir dormir bien, no te va a permitir tener esa materia prima para crear masa muscular. Entonces, recuerda siempre la regla de 80-20. Em, ok, entonces también otra cosa importante que hay que considerar es que para tener un buen balance hormonal la función, todas las funciones de la tiroides estén bien reguladas y tu metabolismo funcione, necesitamos esos carbohidratos de calidad. La tiroides es súper sensible a una restricción calórica excesiva y a eliminar por completo los carbohidratos. Entonces, si tienes alguna condición con la tiroides, Hashimoto, hipotiroidismo, sobre todo hay que poner más atención en esto. Sé que cuando empiezan y sienten que es mucha comida, siempre les recomiendo empezar a cubrir su proteína e ir poco a poco con los carbohidratos. Pero no los dejes muy abajo por mucho tiempo. O sea, una semana no pasa nada, pero más sí, porque, o sea, y se ponen felices porque están bajando mucho de peso, porque los carbohidratos retienen un poquito de líquido, entonces se sienten más desinfladas. Pero es importante que los cubras también por todas estas razones que estamos platicando, ¿no? Em, ok, bueno, pues vamos a ver entonces. Por ahí hay alguien que necesito que le ponga mute a su, no puedo poner yo, pero necesito que le pongan mute a su micrófono. Moni, ya te lo pongo aquí, ya te vi. Ok, Jimena, ya. Bueno, entonces, el carb cycling. Entonces, ya tenemos clarísimo por qué y para qué necesitamos los tres macronutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Y el cuerpo siempre va a preferir como fuente de energía los carbohidratos, ¿no? Antes de la grasa y antes de la proteína, porque es el macro que más le aporta energía de manera inmediata. Entonces, aunque no estés haciendo ejercicio y estés en la cama viendo la tele o estás gastando energía para respirar, para bombear sangre, para digerir, cada una de las acciones de tu cuerpo requieren energía. Cuando me como un carbohidrato, ya sea una fruta, un grano, una leguminosa, el que sea, llega a mi estómago y empieza a ser desdoblado, como con ayuda de enzimas digestivas y de ácido estomacal para convertirse en moléculas que mi cuerpo pueda absorber. Esto quiere decir que se convierte en glucosa. Entonces, mi hipotálamo manda ese mensajito a mi páncreas diciéndole, oye, hay glucosa, ponte a trabajar. Entonces, segrega insulina. Entonces, en el torrente sanguíneo no puede haber más de 5 gramos de azúcar a la vez, porque te mueres, te da un coma diabético. Entonces, por eso tiene que entrar la insulina, que es una hormona transportadora, pero también es la encargada de almacenar. Pues entra a sacar la glucosa del torrente sanguíneo y la deposita como glucógeno. Primero en el hígado, después en los músculos y lo que sobra como grasa en estos tejidos adiposos, ¿no? En la espalda y en la pancita. ¿No? Pero ¿qué pasa si esta reserva de glucógeno no se utiliza porque estoy constantemente dándole carbohidratos a mi cuerpo y no le doy la oportunidad de entrar a esta reserva y convertirla en energía para que mi cuerpo la utilice? Entonces, ese glucógeno, que es lo que tengo reservado en mis músculos, em, empieza a crecer, ¿no? O sea, ya no hay, si no hay músculo, empieza a crecer en forma de grasa en los tejidos adiposos y en la pancita. Y aquí es cuando una dieta alta en carbohidratos simples se vuelve un problema. Acelera este proceso porque se convierte más rápido en glucosa y tiene que ser reservado como grasa, ¿no? En los tejidos adiposos. Pero también lo puedo eliminar, o sea, no por la ansiedad de decir, ok, entonces no voy a comer carbohidratos para que no se reserven, porque como ya platicamos, los necesitas para este balance hormonal. Entonces necesitamos tener un balance adecuado entre carbohidratos y las reservas. Y aquí es donde entra esta estrategia increíble de carb cycling. Entonces, para que te des una idea,
las mitocondrias son los organelos que convierten a la glucosa en ATP, que es la moneda de energía, ¿no? El entrenamiento de fuerza aumenta la creación de mitocondrias. Entre más mitocondrias musculares tengas, más eficiente eres en succionar esa glucosa para convertirla en energía. Cuando bajo el consumo de carbohidratos, que son los lunes y los martes, más mi ayuno, más mi ejercicio de HIIT, estoy forzando a mi cuerpo a entrar por esa reserva de grasa, ¿no? Por esa, bueno, es glucógeno, lo que la glucosa que se convirtió después en glucosa, en glucógeno, eso va a ser lo que va a utilizar mi cuerpo. Entonces, estos son mis días de low carbs. Aquí no voy a comer ni frutas, solamente las berries, ¿no? Que no tienen una carga glucémica alta, ni granos, ni leguminosas, ni vegetales almidonados. Tu cuerpo sigue necesitando energía para todas sus funciones y la va a tomar de esas reservas, o sea, de la grasa. Entonces, seguro se van a preguntar, pero si bajo el consumo de mis carbohidratos y hago que mi cuerpo entre en estas reservas de glucógeno, entonces, ¿por qué no mejor les sigo así puros días de low carb? Pues es que no, porque ya vimos que a largo plazo puede provocarte problemas hormonales con la progesterona, con la testosterona, el cortisol y principalmente con la tiroides, como ya lo platicamos, ¿no? Que su trabajo primordial es regular la velocidad de tu metabolismo. Entonces necesitan de los carbohidratos para un buen funcionamiento. Todas estas hormonas son muy sensibles a esta restricción. Entonces, por querer bajar de peso express, vas a descomponer algo que si se atrofia, o sea, este balance hormonal, te va a resultar muchísimo peor a la larga. Además, recuerda que si no repones ese glucógeno en los músculos, ¿cómo se van a fortalecer, no? ¿Cómo vas a tener esa materia prima para poder tener ese storage, este motorcito que acelere tu metabolismo? Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener lo mejor de los dos mundos? Aquí es donde entra esta estrategia de carb cycling que les va a fascinar, pero se tiene que hacer de la manera correcta. Entonces, vamos a dividir la semana en dos partes. La primera parte va a ser días bajos en carbohidratos, lunes y martes, y te vas a dar cuenta en tu app, ya te diste cuenta ayer y hoy, cómo te hace ese cambio solito, ¿no? Sube la grasa, bajan los carbohidratos. El objetivo, como lo estamos platicando, es ayudar a tu cuerpo a agotar esas reservas de glucógeno y a que empiece a tener esa flexibilidad metabólica para utilizar la grasa como combustible. ¿Cómo le puedo dar ese boost a mi cuerpo para que ese mecanismo sea todavía más eficiente, ¿no? Entonces lo hago con mi entrenamiento de HIIT, que es mi ejercicio cardiovascular a base de intervalos de alta intensidad. No es un cardio que va al mismo ritmo todo el tiempo, sino uno que sube a tu máxima capacidad por periodos de máximo 90 segundos, ¿no? Y después una recuperación por periodos de un minuto, de entre 40 y 60 segundos. Pero no me quedo aquí. Ya agotaste todas esas reservas de glucógeno, entonces, ¿cómo le hago para quemar grasa? De miércoles a domingo cambio la estrategia y le digo a mi cuerpo, no te preocupes, no vamos a quedarnos aquí porque el cuerpo acuérdate que se va adaptando. Voy a reponer ese glucógeno, voy a subir los carbohidratos, pero para que no se acumule como grasa mis reservas de glucógeno, ¿qué hago? Lo más efectivo para utilizar esos carbs o glucosa de inmediato es el entrenamiento de fuerzas, las pesas. Llevar a tu cuerpo a una sobrecarga progresiva con un estímulo que realmente te cueste trabajo para llegar al fallo muscular, ¿no? Cuando estoy haciendo mi ejercicio y las últimas tres me cuestan muchísimo trabajo, eso se llama fallo muscular. Entonces el cuerpo utiliza toda esa glucosa y lo reserva en los músculos en forma de glucógeno. Esta es la clave y tienes que como entenderla súper bien, o sea, no es nada más estar haciendo las pesas así, sino concentrarte el ejercicio y llegar al fallo muscular para realmente ser eficientes, ¿no? Si estás acostumbrada a no comer carbohidratos, lunes y martes te va a ser muy fácil, ¿no?
Pero si no, normalmente sí se sienten más débiles, les cuesta mucho trabajo. Entonces, más o menos lo podemos ir personalizando. Me vas platicando cómo te sientes. Mm. Entonces, bueno, para que tener a tu cuerpo en suspenso y romper esa adaptación normalmente que tiene el cuerpo, es importante estos subes y bajas, ¿no? Estos ciclados que hacemos de carbohidratos, que el cuerpo dice a ver qué va a pasar y cambia, y entonces se vuelve como mucho más eficiente y crea esta flexibilidad metabólica. Entonces, mis ciclos de workout, como ya se han dado cuenta, son así. Lunes y martes, HIIT, empatados con low carbs. Y el miércoles y jueves, miércoles, jueves y sábados, días de fuerza acompañados de regular macros. Si esto no se te acomoda algún día, lo puedes mover, ¿no? Me puedes preguntar y te ayudo, pero lo que tienes que moverlo completo. O sea, los días de HIIT tienen que ser con low carb y los días de fuerza tienen que ser con regular macros. Y también tenemos estos días de recuperación activa, que son viernes y domingo, que le bajamos 25% a todos los macros. Tu app te lo va a calcular solito, que se llaman low macros, ¿no? Eso es diferente. Ese es un ciclado calórico, no es un ciclado nutricional, sino es un ciclado calórico. Como tenemos el cuerpo, tenemos el alimento como además algo delicioso, un combustible que nos da esa energía. Entonces, estos 2 días, viernes y domingo, que necesitamos un poco menos de combustible, por eso bajamos las calorías un 25%, todos los macros. Si no estás acostumbrada a hacer pesas, es muy normal que al principio te hinches un poquito, pero esto es temporal y después va a pasar. O sea, te hinches un poquito quiere decir que estás reteniendo un poquito de líquidos y después de 2 o 3 días pasa, ¿no? Porque me dicen, es que a veces me dicen, me siento las piernas como más infladitas porque hice un día de pierna al día siguiente. Sí, no pasa nada, eso después, o sea, se va a normalizar. Tus viernes y domingo es descanso activo y tu app te va a hacer este cambio a low macros. Este día no hacemos ejercicio. Es importante que mantengas, o sea, que dentro de tus prioridades y tus no negociables tengas estos días de descanso activo. Son iguales de importantes que tus días de fuerza, porque es donde todos esos tejidos que rompiste se regeneran y se construye ese tejido, esa masa, músculo, esa masa magra, ese músculo magro, ¿no? Entonces es importante que mantengas esos 2 días también. Una caminadita, algo que te mantenga oxigenado, a lo mejor un pilates ligerito, una clase de yoga, eso sí puede funcionar. Entonces, mis días de low carb, como se van a dar cuenta, los carbohidratos bajan. Ah, perdón, es que se me seca la boca, ¿no? Son carbohidratos netos. Esto quiere decir que a los carbohidratos les restamos la fibra, ¿no? Son 50 carbohidratos netos. Tu app te lo va a calcular, pero les digo porque muchas veces me dicen, ¿por qué no me está poniendo todos los carbohidratos? Yo alcanzo a ver en la etiqueta que dice 80 carbohidratos, pero me está poniendo 75 porque te está restando los 5 gramos de fibra que tiene ese alimento, ¿no? Este, entonces te recuerdo, no vamos a consumir frutas que tengan alto índice glucémico, no granos, no avena, quinoa, maíz, arroz, no leguminosas, no garbanzos, no frijoles, no lentejas, alubias ni habas y vegetales almidonados como papa, camote y betabel. No es que estés haciendo una dieta keto, pero todo esto tiene muchos carbohidratos, entonces si te lo comes, te va a costar mucho más trabajo poder comer cualquier otra verdura porque ya te vas a acabar tus carbohidratos desde el principio. Entonces es para que lo puedas hacer de una manera más eficiente. ¿Qué sí como? Todas las proteínas, muchos vegetales, todas las verduras, todas las hojas verdes, todas tus grasas. Aquí se aprovecha todo lo que vas a restringir un poquito el resto de la semana, como el aguacate, el aceite de oliva, las nueces, todo eso, si te gusta el tocino, las aceitunas, o sea, todo lo que le tienes que bajar en la semana, aprovecha lunes y martes para utilizarlo. Y bueno.
este, los datos importantes. Ojo aquí, los carbohidratos retienen, como ya les dije, cada gramo de carbohidrato retiene 4 gramos de agua. Entonces, es normal que lunes y martes pierdas un poquito de líquido, o sea, te sientas más definida, ¿no? Un poquito más desinflamada. Y el resto de la semana te sientas retienes un poquito más de líquido, ¿no? Y te sientas a lo mejor un poquito, más rellenita. Esto es normal, no es que ganaste peso, no es grasa, es solamente el líquido que fluctúa para que lo tomes en cuenta. Otra cosa súper importante es que necesitan ser pacientes en este proceso que toma más tiempo. No estoy perdiendo peso express, estoy activando mi metabolismo y quemando grasa específicamente, ¿no? Entonces, esto se va a ir reflejando poco a poco. Las estrategias de Fastway son estrategias probadas por miles y miles de personas y entonces tienes que, por favor, confiar en este proceso. Entonces, no te compares con nadie, cada quien reacciona diferente. Encuentra tu carril y corre tu propia carrera, ¿no? Para que esto te va a dar muchísima paz, porque de repente en los chats llega alguna, yo ya bajé 4 kilos y yo ya me queda una talla menos. Cada quien tiene un metabolismo diferente y va a ir y unos objetivos diferentes. Entonces vas a reaccionar a tu ritmo, ¿no? Lo importante es que te mantengas constante y vas a tener esos resultados. Tu cuerpo siempre va a querer adaptarse a tu ambiente y cuando se da cuenta cómo va a hacer la cosa, dice, ok, entonces aquí me quedo y se estanca. Entonces estos ciclos que vamos haciendo, tanto nutricionales como calóricos, son súper efectivos, pero obviamente los tienes que hacer, si no, no funciona. Entonces, bueno, esa es